Hola, buena tarde a todas y como aprendimos de la querida Mayra Escamilla, también saludamos a las que nos vayan a ver en el futuro. La verdad es que para nosotras es muy importante como darnos este espacio para platicar, para compartir un poco sobre esta primera antología que tenemos en Históricas. Pues bueno, sin más preámbulos, solo tengo que decir que estoy contenta por estar el día de hoy con Nancy Medellín y Miranda Campos. Ambas son autoras de esta antología, Mi Primera Vez, historias de mujeres en carne propia. Y bueno, tras bambalinas ya hablábamos un poquito de qué significa tener una antología autogestiva, e independiente, de mujeres además. Entonces, pues nada, las saludamos, esperamos que también se vayan conectando poco a poco y aquellas que nos van a ver de manera diferida, pues esperamos que disfruten mucho la charla y que pues se queden con algún mensaje de lo que vemos aquí o alguna reflexión. Nos pueden mandar ahí un mensajito diferido también, como de qué les pareció la charla. Y bueno, vamos a empezar. No sin antes, pues recordarla, dar de nuevo la bienvenida a Nancy Medellín, bienvenida, y a Miranda Campos. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ángeles. Gracias, Hola, Nancy. Ángeles. Muchas gracias por andar acá y déjenme, solo voy a mandar un mensajito aquí. Como verán, como decía Miranda, que se note que esto es autogestivo. y sí, que se note que nos toca hacer como dos, tres cosas al mismo tiempo, pero creo que es parte también de toda la movilización que hay atrás de un proyecto como este. Y pues nada, ya mandé los mensajitos respectivos de que acá andamos por si quieren unirse. Y, y bueno, para quien no conoce a Nancy y a Miranda, se las voy a presentar a partir de lo que ellas como ellas se presentan aquí en la antología. Y en primer lugar les presento a la querida Miranda. Ella nació en la Ciudad de México en 1993. Desde hace muchos años radica, desde hace muchos años radicó en la península de Yucatán, actualmente en Cancún. Se la voy a leer en primera persona porque si no de aquí acá hago el cambio. Ella nos menciona: no me considero de ningún lugar, solo mexicana. Comunicóloga social que se dedica al marketing digital, creación de contenido. Soy mujer con discapacidad desde hace 10 años. Me interesan los temas en torno al cuerpo, el dolor, el cáncer, la sexualidad, el erotismo y la diversidad funcional. He escrito en medios como Revista Nexos, Punto de Partida, Círculo Literario de Mujeres, La Despeinada MX, Página Salmón, Soflama Gabinete de Ensayos, Especulativas, Sonámbula, Malvestida y Somos Violetas. He sido publicado en las siguientes antologías: Sobrevivir hilando historias. Sigo siendo una Power Ranger, antología de poesía, Disca Enferma, volumen 1. Y Fantásticas, antología de cuentos que acuerdan. Participo en talleres literarios de forma virtual. Pertenezco al proyecto Usted está aquí, cartografía de mujeres enfermas. Como gestora cultural soy parte de la colectiva Despeinadas y ocasionalmente gestiono círculos de lectura para mis amigas. Me describo como amazona de titanio y cada día escribo un poco más. Ella es Miranda, una de las autoras de esta antología. De hecho, ella cierra la antología con un poderoso ensayo que vamos a conocer un poquito más de qué va la historia de Miranda. Y ahora vamos a presentarles a Nancy Medellín. Igual su texto está en primera persona. Ella es de Monterrey, México. Escribo poesía, ensayo y narrativa. Tengo estudios formales en administración y psicología laboral y positiva. He publicado reseñas literarias, narrativa y poesía en revistas y medios digitales como Hipérbole Frontera, Voz en Narrador y Anfibias Literarias. Formo parte de las antologías poéticas Representar lo Femenino y La Bestia Indócil. Fui seleccionada en el concurso de poesía 2024 de FENALEM para publicación de antología 2024. Mis textos siguen en proceso de construcción, entre ellos mi libro Ultramar.
Ella es la querida Nancy Medellín y hoy vamos a conocer un poco más a dos de las autoras de nuestra primera antología y preparamos unas preguntas para que guíen nuestra conversación y tengamos como un camino para seguir, pero aún así ya saben que siempre pues es solo una guía, de pronto se nos ocurren otras cosas y podemos irnos por otro lado. El punto es como conocernos, charlar, dialogar y si tienen algún mensajito para ellas, alguna pregunta, pueden colocarlo en los mensajitos ahí de Facebook y con gusto los leemos. Entonces, pues bienvenidas a esta plática con Nancy y Miranda y voy a comenzar con las preguntas. La primera que les quiero hacer así de manera general es, ¿cómo inició la escritura de su texto y qué emoción las impulsó al narrar esta historia? ¿Quién quiere comenzar? Ah, una yo y una Nancy. Ajá. O sea, yo empiezo en la primera pregunta que era, ¿puedes repetirme la primera? Perdón. Sí, es, ¿cómo inició la escritura de su texto y qué emoción las impulsó a narrar esta historia? Am, la verdad es que inició la escritura de mi texto en mi cabeza. Estuve como que, sí, tal cual, y de hecho es algo que he descubierto luego muchas veces entre el dinamismo del día o que a veces el cuerpo no me da para escribir o ese tipo de cosas. Hay veces que digo, no, ya me cansé de estar en la computadora, pero como que estoy escribiendo, no sé, ya estoy pensando como qué quiero decir o a dónde va a llegar o etcétera. Es algo que también he descubierto mucho en mi escritura, ¿no? Que para salvaguardar mi cuerpo hay veces que ya estoy haciendo el borrador, o sea, ya sé o me nace a mí pensar en dónde voy a acabar para que cuando me siente trate de ser como no quiero decir eficiencia, porque no se trata de productividad, sino trato de ser cuidadosa, ¿no? O sea, yo no puedo pasar 8 horas tratando de que salga un texto, por ejemplo. Entonces, siento que ya iba yo escribiendo a partir de que nos invitaste, ¿no? Y lanzaste la pregunta sobre escribir una primera vez. Y dije, ay, como cuál sería, como cuál sería, ¿no? Y, y sí quise ya de ahí como esta emoción, porque nos habías dado como este contexto originalmente, que creo que ya lo habías platicado previamente, que surgió como con la consigna de que es para adolescentes, para mujeres jóvenes y que solo estaba como cerrado. Pues creo que sí fue para poder encontrar la respuesta como en el espejo, ¿no? O sea, ¿qué de todo lo que me ha pasado? Me gustaría o me hubiera gustado como tener esa información y ya de ahí el sentimiento fue soledad, como esa soledad que creo que sentí, recién me convertí en mujer con discapacidad, la que dije, creo que yo pudiera prevenir a otras, ¿no? O sea, de qué pasa cuando el cuerpo cambia ajeno a la voluntad de una, ¿no? O sea, cuando el cambio no viene de una ni es una decisión, como ya nos platicará Nancy, que nace de una, ¿no? Y que una dice, yo quiero cambiar o quiero hacer esto, ¿no? Entonces, em, creo que es un proceso también que nos puede arrojar en mi caso, ¿no? Cuando el cuerpo cambia sin que una tenga ni voz ni voto, ¿no? Entonces, creo que eso fue como esa situación de ya que tuve la consigna, ¿qué le diría a una mujer más joven o como qué me gustaría, o en qué me gustaría más que prevenirla? Como acompañarla, que me hubiera gustado a mí, ¿no? Ser acompañada o que hubiera sido diferente para mí. Entonces, de ahí creo que el texto para mí se volcó mucho en cómo me hubiera gustado a mí solventar la soledad que sentí. Así que viene de eso, viene de un texto de querer combatir, sanar un poco, porque sí lo fue, esa soledad que me acompañó cuando recién adquirí mi discapacidad. Y vaya que se logra, ¿no? Creo que es un texto que cuando lo lean, eh, creo que cuando una no tiene esa experiencia de vida, hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia sobre qué significa un cambio corporal como ese, como ya lo explicaba Miranda, y de pronto alguien te abre la puerta y te cuenta su verdad, te cuenta su historia, te cuenta su experiencia de vida. Y creo que también así este ejercicio nos permite conocer la historia de otra persona, reconocerla y también no ponernos en su lugar, porque creo que eso es algo que es imposible, pero sí
abrir esta posibilidad de quiero entender a la otra persona. No solamente la respeto, no solamente la veo, quiero entenderla y quiero escucharla. Y en este caso era quiero leerla. Y creo que eso es algo muy valioso del texto que nos presenta Miranda. Además, quien no la conoce, Miranda es una escritora tremenda, es una ensayista, es una escritora de cuentos, es una mujer que narra constantemente. Su chamba se trata de eso, de narrar constantemente. Entonces, creo que el ejercicio de la escritura para ella es constante, es algo que practica todos los días y cuando ya se mete a esta parte tan profunda de sí misma es tremendo. Les digo porque antes de pasar con Nancy, esta semana, antes de que termine el mes, vamos a compartir en Históricas un texto que Miranda escribió sobre la amistad y es un texto muy profundo. Entonces, en donde una vez más, Miranda nos cuenta qué significa la amistad, qué significa como esta relación humana en donde de pronto ella se echa un chapuzón y empieza a desentrañar, ¿no? Es esta relación humana. Entonces, pues nada, esa es Miranda, es una gran escritora y pues tenemos el gusto de que sea parte de la antología. Y como ya leía un poco en su semblanza, pues han dado en todos lados. Entonces, pues muy agradecida Miranda de que hayas iniciado la charla. Y ahora vamos con Nancy porque el texto de Nancy se va, como ya mencionaba Miranda, se va a otro lado, pero es un lugar que cuando llegó el texto yo dije, es que es un texto que a muchos nos hubiera gustado leer cuando éramos más jóvenes o también en este momento de la vida, porque también se vale que tomemos estas decisiones trascendentales. Y nos va a contar ahorita Nancy un poquito de qué va y qué es esto de la decisión trascendental, pero bueno, ya no hablo más y vamos a escucharte, Nancy, igual con tu respuesta. Repito la pregunta por si a alguien ya se le olvidó. La pregunta es, cuéntanos por favor, ¿cómo inició la escritura de tu texto y qué emoción te impulsó a narrar esta historia? Hola, hola. Bueno, pues, ¿cómo inició? A mí me sirvió mucho el detonante que tú nos diste, porque pensé también, igual que Miranda, en cuanto a acompañar, ¿no? Acompañar a alguien, a otra chica, y como inicialmente, tal como lo mencionas por ahí en la introducción, o tú mencionas cómo nace todo el proyecto, ¿no? Y cómo fue a partir de querer mostrarle a una pequeña, a una adolescente que es tu sobrina, algo respecto a la vida que le sirviera a ella. Entonces, pues yo me situé en mi época adolescente y, y por la época en que tú nos convocaste, yo estaba tomando un taller de filosofía. Entonces, estaba tomando un taller de filosofía y en este abordamos unos temas que tenían que ver con lo que yo ya había vivido, digamos, con la parte de dietética que menciona, el cuidado del cuerpo que menciona Michel Foucault. Entonces, para mí fue muy padre, o sea, fue muy, muy bonito porque dije, ay, qué padre que de algún modo siento que he vivido esto y ahora lo estoy aprendiendo de otra forma, alguien lo escribió, etcétera, ¿sí? Y desde una onda muy filosófica, muy bonita, muy, muy, muy wow, ¿no? Entonces, se me antojaba de por sí escribir al respecto, pero cuando tú nos convocaste, pues fue como el cerillito o la flamita que enciende algo, ¿no? Entonces, yo de ahí me auxilié para comenzar a escribir mi texto, ¿no? Y pensé que podía servirle a alguien, no tanto lo que yo había hecho, sino más bien el tema de que cuando uno toma una decisión que es significativa para nosotras, pues es probable que necesite ayuda porque no conozca tanto al respecto como ocurre naturalmente en la vida, pero no por ello, pues nos vamos a detener para lograr algo que estamos mínimo intuitivamente seguras de que está bien, ¿no? Y de que es bueno. Entonces es algo que yo hice, ¿no? Que fue mi decisión de hacerme vegetariana y que pues desde entonces lo decidí como algo mío y que eso, pues aunque no le guste a alguien más, pensé, ¿no? Entonces, pero como no es fácil porque implica
pues ya saben, ¿no? O sea, la sociedad y demás, familia, todo implica, ¿no? Entonces, no es sencillo, pero yo pues creo que me fui preparando y me fui investigando al respecto, etcétera, ¿no? Y me ayudé, por supuesto, de ejemplos que tenía. Entonces, pues ese fue, digamos, sí, ese fue como mi detonante. El que tú nos hayas convocado fue como un punto de partida, el situarme yo en esa edad y que además pues coincidía con que yo estaba tomando un taller de filosofía en ese momento. Así que súper bien. Gracias. Todo encaja, no sé, creo que por algo de pronto llegan estas invitaciones, porque para poner un poco de contexto a quien no sabe de dónde salió la antología y qué onda con ella, hace un año, en el 2024, desde enero tenía la idea de hacer una antología enfocada en que se iba a llamar, yo sabía que se iba a llamar Mi Primera Vez. Y dije, bueno, pero ¿qué onda con la primera vez, no? Como yo lo que quería era recuperar memorias de mujeres, recuerdos, alguna decisión trascendente, algo que cuando las mujeres lo hubieran vivido hubiera sido algo muy importante para ellas. Entonces la idea era esa, mi primera vez, una experiencia de vida y en esta primera antología, que espero que haya varias, en esta primera antología decidí invitar a mujeres que participaron en las primeritas actividades de históricas por allá en el 2022, ¿no? Allá creo que allá, allá en el 2022. Entonces, eh, hice la invitación a las compañeras, son 16 autoras que integran la antología, y ese sueño que pues, les compartí en enero del 24, creo que en abril ya fue como cuando arrancó ya toda la elaboración del libro, pues estuvimos caminando todo un año y nos mandábamos mensajes y era como de cómo vamos, tallereamos los textos, compartimos, algunas ya los trajeron hechos, justo porque al ser algo autogestivo, es complicado reunirnos, es complicado el tiempo. Era algo que platicábamos previamente a estar aquí, ¿no? O sea, qué difícil es quitarle tiempo a esas actividades que nos dan dinero, que nos solventan económicamente dentro de un sistema capitalista como este. Entonces, de pronto, pues, fue caminando el proyecto lentamente hasta que en diciembre del año pasado ya teníamos el manuscrito y en enero, febrero fue que pues se dio todo el proceso de impresión y de armar toda la hechura de la librita. Entonces, pues estamos muy contentas de que exista y de que tenga una edición material nuestra obra, porque tenemos el archivo digital, pero qué mejor que tengamos también la parte impresa, la edición impresa, ¿no? Entonces, esa es el contexto por si alguien no lo conocía. Y estamos haciendo estas entrevistas justo para conocer a las autoras y también por si alguna quiere comprar un ejemplar, pues también puede mandarnos un mensajito y con gusto agendamos una entrega. Acá, porque una anda en todo, les digo, es que una como mil chamas de la autogestión y de lo bonito que se va armando el diálogo. Ya les pedí a la querida Nancy Miranda que ya que nos están antojando tanto sus textos, pues que nos den una probadita al final de la charla. Créanme que ambos textos son muy bonitos, son maravillosos, y creo que los temas que ambas tocan nos van ayudan a que una se sienta reflejada y que también sepa que eso que una piensa, esas ideas que tiene, eso que de pronto una tiene como de intuición, se reafirme al escuchar a otras mujeres. Entonces, pues por ahí va la charla. Le agradezco tanto a Miranda como a Nancy que hayan respondido a esta primera pregunta. Y como siempre, la primera entrevista siempre es la más como el reacomodo, así que disculpen tanto Nancy como Miranda estos movimientos, pero creo que así es como vamos como organizándonos y viendo cómo puede ir la charla, ¿no? Tanto con ustedes como con las siguientes autoras. Entonces, pues les agradezco mucho por aceptar leernos un pedacito de su texto. Y bueno, vamos con la segunda pregunta. Y la segunda es, ¿cómo te sentiste cuando terminaste de escribir? ¿Y qué significa para ti verla ahora dentro de una antología?
Creo que esa pregunta la formulé porque creo que para muchas mujeres que nunca han estado antologadas, que nunca han publicado un texto o que es un deseo que tienen, les ayudará mucho como a saber, ¿no? Qué se siente un poco y también es parte de compartir las experiencias. Entonces, bueno, ahora le pediría a Nancy que responda primero y después vamos con la querida Miranda. Sí, claro que sí. Bueno, pues yo creo que como cuando uno termina una obra de lo que sea, concluir algo, cerrar un ciclo, etcétera, es muy satisfactorio. Y yo me sentí así muy padre, porque aparte yo no siento que haya sido un trabajo lento. Yo creo que de hecho fuiste rápida, no solo en la convocatoria, el proceso me pareció súper padre, bien organizado y demás, de modo que al terminar, pues para mí es como, de alguna manera es como un logro, ¿no? Tuyo y mío, de todas. Entonces se me hace muy padre, muy ejemplar el tema de concluir y además la parte colectiva, ¿no? Que se me hace muy enriquecedora. Yo creo que es diferente, pues, un libro solo que en varias. Pues yo prácticamente lo que hay de publicado así impreso y demás mío es en antologías. No tengo hasta ahora un libro propio, pero no me siento, ay, no tengo un libro propio. Sí, claro, quisiera uno, ¿verdad? Pero, y yo creo que pronto va a haber uno, pero a lo que voy es que me parece una experiencia muy buena, me parece una experiencia, muy enriquecedora en cuanto a que nos alimentamos mutuamente, nos retroalimentamos. A mí me pareció genial el trabajo de edición, me gustó mucho, estaba muy contenta con las chicas que nos hicieron observaciones, que enriquecieron nuestro trabajo. O sea, valoro mucho el trabajo de esto y sobre todo lo que decías ahora, que al ser algo, digamos, pues no tenemos una editorial que nos esté manejando esta cuestión ni nada, sino que es algo autogestivo, pues sí implica un amor a las cosas, ¿no? Una dedicación y una disciplina. Entonces, digo que como todo debería ser, pero para mí es un logro, de alguna manera es un logro. Perdón si me desvié de la pregunta que más era. No, está bien, creo que eso es importante, ¿no? Ver desde dónde se gestan los libros en este caso, qué significa que sea autogestivo, tu experiencia, Nancy, como de cómo yo viví esto, me parece tan valioso porque es algo que si no lo decimos es como de, ay, no, pues es que fue fácil, ¿no? O sea, o es que no tiene un valor, o es una autopublicación, no sé, ¿no? Hay gente que cuestiona mucho eso, cuando en realidad, pues, las que ya llevamos un rato como viendo cómo funciona el mercado editorial, ya sea las editoriales independientes o las grandes editoriales, pues sabemos que un proyecto editorial feminista tiene un objetivo totalmente diferente. Entonces, y eso es lo que lo hace especial, ¿no? Desde la postura crítica de los textos, desde el público al que va dirigido, desde la portada, desde trabajar con mujeres, o sea, no sé, tiene unas lógicas totalmente diferentes a las de una editorial, ¿no? Entonces, pues nada, Nancy, no te desvías, querida, tú estás bien. Y la otra, bueno, es que la pregunta era, ¿cómo te sentiste cuando terminaste de escribir? ¿Y qué significa para ti verlo ahora dentro de una antología? Entonces, no sé si quieres agregar algo más. No, pienso que está súper bien. De hecho, ahorita enfatizando un poco lo que dices, porque platicando con unas amigas, veíamos cómo de repente se ha armado todo un escándalo alrededor de que una escritora está propuesta para un premio super guau internacional, por la forma en cómo escribe, por su estilo. Y pues de repente creo que tiene mucho que ver cómo hemos sido alienados, no sé cómo decirlo, pero para no sonar rara, pero como de pronto hemos creído que así deben ser las cosas, ¿no? Y entonces, pues sí, puede o no gustarnos algo, ¿verdad? Un estilo, pero no por eso significa que esté mal o que no merezca, porque no nos gusta a nosotros. Pues puede no gustarnos, punto, y ya. Entonces,
Y eso, que es un mundo, digamos, de ahora sí que de editoriales grandes, ¿no? Entonces, realmente yo valoro mucho el esfuerzo que hacemos así en comunidad otra perspectiva y desde un ángulo muy colaborativo. Entonces para mí es muy valioso. No estoy pensando que ni que Europa ni nada de eso, ¿no? O sea, yo estoy pensando en que si lo lee una niña de 15 años, probablemente conecte con el tema, ¿no? De una de las autoras o de varias, porque la verdad es que todos los temas son importantes, todo lo que se toca aquí. Entonces yo me siento muy, muy agradecida y muy contenta. Ahora sí. Ay, no, muchas gracias. Me hiciste pensar en un concepto que conocí este año que es bibliodiversidad y tiene que ver con eso, ¿no? Con que haya mucha diversidad en cuanto a la elaboración de libros y por otro lado, pues la necesidad de que haya otras narrativas, ¿no? Fuera de los circuitos del mundo editorial y de las letras mexicanas y sabemos cuál es el papel a veces que en las grandes librerías o editoriales tienen pues libros que tienen mucha publicidad o libros que son traducciones, hay todo un debate alrededor de todas estas obras. Entonces, creo que justo sumando a lo que decía Nancy, podemos insertar nuestra antología ahí y podemos darnos cuenta de cuál es la importancia de hacer libros, ¿no? De participar en estas comunidades, como decía Nancy, y, y esto de que no estamos pensando en Europa, pues tenemos que decir que tenemos a la querida Olivia, Olivia que vive en Italia, es mexicana, pero vive allá, y pues ella nos hace el favor luego de llevar libros que hacemos aquí en colectividad, los lleva a otras librerías en los países que ella lo puede visitar por su chamba o porque anda paseando o donde quiera que ande. Ella es en especulativa le decimos que es la distribuidora oficial del proyecto, pero y seguro no nos va a decir que no va a querer llevar nuestra querida antología también allá a los lugares en donde anda. Entonces creo que allá también encuentra proyectos que son similares a los nuestros, ¿no? Librerías independientes, espacios donde se pueden dejar fanzines, antologías hechas en comunidad. Entonces creo que finalmente logramos tener como una conexión y un vínculo con otras personas que están haciendo cosas similares a las nuestras. Entonces creo que también son diálogos que uno no pensaría que podría hacer, ¿no? Entonces me parece eso maravilloso y no sé, me parece muy importante que por eso andemos acá creando nuestros propios libros. Entonces, pues nada, muchas gracias Nancy. Ahí leo un poquito. Y ahora vamos con la querida Miranda. Miranda, ¿te repito la pregunta o tú ya la tienes en la mente, querida? Repítela solo porque sí. Bueno, para que no se olvide, es ¿cómo te sentiste cuando terminaste de escribir tu texto y qué significa para ti, pues ya verlo impreso en una antología? Pues bueno, cuando terminé, sí fue como un listo, ya quedó, estará bueno, habrá quedado con la consigna, pero no siento que fue una impostora, sino como es lo que tenía Ángeles en mente, o sea, como, porque Ángeles conoce más parte de mi historia, o ya tengo oportunidad de acercar un poquito más allá con el día a día, ¿no? Entonces yo así de que eso es lo que quería, estoy bien, tenía que ser más poético, o sea, como que tenía dudas si había hecho bien la tarea, la verdad, si era así como más de que lo hice bien o no, pero no un tema de canon, de que, ay, estaría al nivel, no, era un tema de mi amiga Ángeles me invitó a esto y sí habré cubierto la consigna o no. Eso fue como la primer sensación y ya sobre el texto sí fue Yo no te escucho, Miranda. No sé si pasó algo con tu volumen. Creo que pasó algo con tu micro. No, es que no te escuchamos. Escuchamos que hablas, pero no se escucha el volumen. No, no, no. No, todavía no. Yo creo que en lo que se configura ahora ya el audio de la compu, ¿no? Sí, créanme, me pasó eso al inicio, entonces, sin problema, Miranda, aquí no te preocupes.
No te preocupes. Ajá, que se note que es en vivo, ¿sí? Por favor. No sí, te es aquí. autogestivo. Exacto. No, todavía no, Miranda. Sí, sin problema. Sin problema. Miranda, ella es la autora de el texto Mi primer cambio corporal. Ese es el título del texto con el que Miranda participa en esta antología. Y está ahorita trabajando en su audio, como que conecta y no quiere, querida. Hola. Se escucha muy bajito, a lo mejor, y si le subes el volumen. Sin audífonos. Es que ya se los quitó, ajá, está como configurando el de la compu. Sí, no te preocupes, también si quieres salir, ajá, mejor, porque ya sabemos que hay veces que esa es la respuesta. Eh, Como ya les decía en un ratito, tanto Miranda como la querida Nancy nos van a leer un fragmento del texto que forma parte de la antología, entonces pues estamos acá para eso, para hablar sobre ella. Vamos a tener charlas tanto con las autoras como con las editoras, como con la ilustradora, entonces lo importante es ver cómo surgen estos libros, cómo se elaboran, ¿no? ¿Cuál es el trabajo colaborativo que hay alrededor de ellos? Hola, ¿ya me escucho? Muy bajito, querida. Se escucha, pero súper bajito. A ver, voy a ver, sigo acá revisando, a ver. Ahí está, ya, el volumen subió. Sí, Yay. sí. Aquí se ve que apreté, pero ya, mejor. Sí, Mucho te mejor. escuchamos. Ok, ya. Les estaba comentando que, que aparte de sentir como ese tema de, ay, le habré atinado a la consigna, es lo que queremos, es lo que quería transmitir, sí sentí que como que me aparté rápido del texto porque no le quería dar muchas vueltas. Porque la verdad sí estaba pensando como, no, que sea como una plática, como algo que yo le diría a una mujer más joven, ¿no? No le revises tanto, no, nada más que sea como esta emoción. Este, y también siento que para mí como mujer con discapacidad, sí fue como complicado estar releyendo el texto porque sí estoy abordando carencias que sentí. Entonces, no quería yo como estar revisando incluso como sintaxis o cosas del texto. O sea, sí me tomó unos días, como que lo escribí, dije, ya acabé y lo mandé. Porque como estoy abordando temas de soledad y demás, que cuando te pasan luego este tipo de cambios se pudieran sentir como injusticias. Y créanme que tuve gente ahí conmigo, o sea, mi familia, amistades y demás, pero esta sensación de estar aparte, de que ya no vas a ser parte de la norma, sí se siente como una injusticia o una indignación, que ahorita que ya estoy grande ya puedo nombrar, ya puedo decir, pero como que era la primera vez que la dejara en papel, ¿no? O sea, la primera vez que yo decía, cuidado, existe esta soledad, no hablé de estos temas, no dije la verdad, o sea, no dije honestamente con otras personas cómo me estaba pasando las cosas, ¿no? Ya le he comentado, creo que a Ángeles y quienes han tenido la oportunidad de escuchar a mi madre, por ejemplo, que estuvo muy cercana a mí, el tema es como, no, Miranda, así como si no pasara nada. Es muy bonito, y también yo me veo como con admiración de años pasados de, no inventen, tenía 21, 22 años y en serio parecía que no me estaba pasando nada, ¿no? Entonces, pero detrás de como todo ese control o esa compostura o ese temple o como le quieran decir, sí había mucho miedo. Entonces, creo que ese es el primer texto con el que yo me acerco a eso, ¿no? De decir, oigan, no, la verdad no me la pasé bien. O sea, sí iba al hospital con la mejor actitud de la vida, pero no me estaba sintiendo así, ¿no? Entonces, y ya, como está diciendo Ángeles, cerró bonito para mí cuando terminó siendo publicada, porque ya les comentó que el año y que se tardó. Yo igual estoy con Nancy, creo que avanzó como muy bien, a buen ritmo y todo. Y para mí sí fue significativo que nos estemos presentando por estas fechas, porque le decía a Ángeles que hace unos días cumplí 10 años de que me caí. Y ha sido una semana como muy sensible para mí, porque, o sea, hace tal cual el 22 de febrero me convertí en una persona con discapacidad y ya son 10 años, entonces creo que también para mí es muy bonito y respondiendo esa pregunta, como qué significa para mí, pues para mí sí este libro ya terminó siendo como ese registro de que ya pasaron 10 años, ¿no? Y que
todo eso que estoy hablando sobre las carencias tal vez anímicas o que ni siquiera yo las atendí, ¿no? 10 años después estoy hablándolas, las estoy enunciando y con mucha suerte alguien lo lee y no tiene que pasar por exactamente lo mismo o se puede ir preparando ante los cambios corporales porque es algo que también abordo en el texto, ¿no? No es como para que si te pasa, échale ganas, es como, es un riesgo latente y es mejor hacer red antes de que pues te agarre. Como esas cosas suelen agarrar, la verdad es que rara vez avisan. Así que sí está siendo como este hito, ¿no? Como este momento en mi vida en que digo, ay, o sea, son 10 años de que me caí, que me convertí en una persona con discapacidad y en ese mes estoy presentando un libro en donde estoy tratando de dejar como este mensaje para otras personas de lo que fue para mí ese inicio. Y justo le estaba diciendo a Ángeles hace unos días que me estaban llegando recuerdos sobre lo que fue ese día, o sea, lo caótico que fue ese 22 de febrero. Entonces es muy bonito estar compartiendo aquí con ustedes ya en una etapa más tranquila, sin tanto caos y pues dejando este texto y lanzándolo al mundo, ¿no? Entonces sí es muy significativo para mí, la verdad, que sea en esta década. Ya, gracias. Ay, muchas gracias, Miranda, por compartir todo esto, porque pienso que de verdad necesitamos escucharnos, necesitamos conocer las historias de las personas y no solo como quedarnos como quizá con estos imaginarios de la persona guerrera, ¿no? Que es algo que Miranda critica mucho. La persona guerrera, la persona valiente, la persona que nunca tuvo miedo, la que es la mejor guerrera de Dios, o no sé, cosas así, ¿no? La que sale de las batallas siempre, ¿no? Sino, no sé, me parece algo como muy de humanas, muy de personas comunes, el contarnos, esta es mi historia, esto es lo que yo viví y te lo voy a compartir. No lo vas a vivir igual, no es que sea un mensaje para ti como de, oh, esto que menciona Miranda del échale ganas casi, sino esta es mi historia, esta es mi experiencia de vida como mujer y esto es lo que he vivido. Entonces, yo la verdad es que cuando leí el texto de Miranda, dije, el texto de Miranda es un ensayo. Entonces, como buena ensayista, ella ya se siente como pececita en el agua y es un texto como que se lee desde ahí, ¿no? Y algo que quiero mencionar es que justo ayer en la charla que tenía con Miranda es que yo no lo había notado, la verdad. Yo como antologadora fue como de, no, yo amo a todos, amo todos los textos y me parecen muy Esto está bonito, significativos. va junto. Y entonces, eh, es como de, son experiencias de vida de compañeras, de amigas queridas, son valiosas, ¿no? Para mí son valiosas y deben ser conocidas por otras personas, porque justo el libro da el mensaje de romper con el silencio impuesto hacia las mujeres y de que nuestras historias de vida no son valiosas y a nadie le importa nuestra vida, ¿no? Entonces, de pronto poner historias de mujeres aquí es un acto político, es decir, nuestras vidas importan, nuestras experiencias de vida, nuestra memoria, nuestros recuerdos, nuestras decisiones. Entonces, de pronto ver el texto de Nancy, de Miranda, de las demás compañeras que forman parte de la antología, es reafirmarlo, es decirle al mundo, claro que importan, y tan así que tenemos una obra que va a ser difundida a muchas personas. Entonces, pues muchas gracias, Miranda, por lo que comentas, porque te beneficia a ti, querida, pero nos beneficia a muchas de nosotras. Nos sensibiliza, hace que seamos menos ignorantes también de qué significa ser una persona con discapacidad. Y sí creo que nos hace mucho falta eso, ¿no? Romper con mitos, romper con estigmas, creo que es algo que también podemos, desde donde podemos leer la antología. Entonces, pues, ay, puras flores voy a lanzar, ¿verdad? Obviamente, pues porque valoro y quiero mucho las historias de las queridas amigas. Pero ya me acordé. Lo que decíamos es que la antología es muy híbrida. Van a encontrar unos textos que tienen un tono como muy de cuento, pero también van a encontrar historias que son como más relatos, como testimonios, ensayos, y de pronto lo que platicamos con Miranda es, ¿sabes qué? Es una antología con textos híbridos. Hay de todo. Y creo que esa es Miranda, si gusta, nos puede compartir un poquito más de su reflexión después, pero creo que cuando una es lectora, siempre anda buscando, ¿no? ¿Dónde meto esto? ¿Pero esto qué es? Me acuerdo que hace tiempo nos pasaba, me acuerdo Nancy, con el texto de receta de cocina de
Rosario Castellanos, que a fuerza queríamos meterlo en un lugar porque eso parece cuento, pero parece ensayo, pero parece relato, y nosotros acá como de, bueno, ¿cómo etiquetamos esto, no? Entonces creo que también nos pasa un poco con los textos de Mi Primera Vez, y es algo que nos encanta porque incomoda, porque se sale de normatividades y porque intenta ser simplemente, ¿no? Ser antes de meterse como en una cajita. Y lo dejamos en texto híbrido, entonces es una antología híbrida, entonces, pues bueno, ahí dejaría como esta reflexión. Y, y bueno, voy a leer 2 comentarios que llegaron por acá para las queridas amigas. Ya saben que pueden dejar su mensajito para ellas. Acá tenemos a Rosel Miayam. Ella le manda un corazoncito rojo a la querida Nancy. Y le agradecemos que esté por acá. Y también la querida Margarita Rivero. Ella es autora también de la antología. Y ella nos dice, cuán edificantes me suenan tus palabras, Miranda. Y sí, son palabras que dan estas mujeres y que se quedan con una. Y creo que eso es muy importante. Y bueno, seguimos con nuestras preguntas. Está relacionada con todo lo que hemos dicho, pero aún así la voy a lanzar para que la respuesta sea concreta. La pregunta es, ¿qué ideas te gustaría que las personas que te lean se lleven de tu texto? Ahora vamos con Miranda y después Nancy. No seas agresiva, no seas agresiva. Bueno, realmente creo que lo que quiero que se lleven es, al menos de mi texto, es cuidados, ¿no? O sea, creo que aunque les estoy contando mi vida, pero lo que a mí me gustaría que se llevaran es, nos tenemos que cuidar, ¿no? O sea, estés enfermo o no, o sí, o sea, tampoco se esperen. Es más que nada, no nos esperemos a cuidarnos, ¿no? O sea, nos tenemos que cuidar desde ahora, independientemente de cuál sea su situación de salud, pero hay que tejer red por cualquier cosa, por lo que sea, desde un mal día en el trabajo hasta una situación ya muy transformadora, ¿no? Del cuerpo. Creo que sí, como hay que hacer eso, yo creo. Cuidados para no extender. El gran tema de estos años, es el gran tema, porque Sí. creo que sí, o sea, hace poco tiempo, hasta hace pocos años, pues estaba ahí por ahí discutiendo, pero no se ponía en el centro de debates públicos, y actualmente sí, porque los cuidados no es algo que nos corresponda a las mujeres por naturaleza, ¿no? Siempre han estado ahí, no hay mundo, no hay humanidad sin cuidados, pero qué importante es nombrarlos y reconocer que los necesitamos, como Miranda nos dice en el texto, estas redes de cuidados, pero en colectivo, en comunidad, como, o sea, tenemos también derecho a ser cuidadas, ¿no? Entonces, por ahí va esta reflexión de la querida Miranda. Y vamos con Nancy, por favor. Bueno, difícil pregunta. Lo que pasa es que a mí lo que me gustaría, ¿verdad? Es que pudiera, digo, como es algo muy vivencial y muy personal, entonces probablemente sea como un punto de motivación para alguien el tomar una decisión, número uno. Porque yo no creo que me decido tan fácil y eso, o sea, no es mi cualidad. Qué decisiva, qué determinada. O sea, no soy así, la verdad. Pero, entonces, pues yo, cuando ya me decido, pues ya me decidí. Ahora sí. Entonces, creo que una de las cosas que podría leerse en ese texto es eso, ¿no? Que tomé una decisión súper importante y ahí el tema de la disciplina, el tema de ser consecuente con lo que uno quiere, ¿verdad? De sí hacer las cosas de acuerdo a la decisión que tomó. O sea, ser como congruente, ¿verdad? Entonces creo que eso podría ser y también el hecho de que, bueno, no estoy contradiciendo a Miranda, pero el tema de porque
aunque ella dice el tema de la guerrera que siempre gana y eso, o sea, yo no soy tampoco de ese pensamiento, pero sí creo que casi siempre estamos siendo valientes, ¿no? Entonces, ojalá si alguien se topa con el texto mío y le da algo de valor en algo, o sea, yo eso me encantaría, ¿no? Porque creo que hay una edad muy interesante que es la adolescencia, en donde pues adolecemos de muchísimas cosas, ¿no? Y luego no somos ni niños, ni niñas, ni tampoco adultos, entonces estamos ahí medio entre azul y buenas noches. Y entonces en eso, como hay muchos cambios, pues también hay mucha incertidumbre. Y si en ese momento hay que tomar decisiones, no digo que no tengamos miedo, porque eso es casi imposible. De pronto así, pues, si tengo miedo, pero sí que sepamos que uno ya pasó por ahí y sale y entonces implica de pronto que sepamos que podemos pedir ayuda, que podemos tener fe en nosotros, tener coraje, es decir, valor para enfrentar cosas, ¿no? Y sí lo podemos hacer. Entonces yo creo que, pues, suena así que medio cursi, pero creo que es algo que puede tender un puente, ¿no? Hacia la autoconfianza. Entonces pienso que va por ahí la cuestión. Ay, No, yo quiero, sí, perdón, sí. yo quiero comentar algo, que ahorita lo que dice Nancy, que sí, tuve la oportunidad ya de leer su texto. Yo también creo, o bueno, yo con lo que me quedé, sobre la importancia de tener esta autonomía corporal, ¿no? O sea, sí hay un saber de nosotras, o sea, nosotros sabemos y nosotras debemos de confiar en que eso es lo que quiero para mí, ¿no? O sea, es la forma en la que quiero nutrirme, alimenticia, mental o demás, ¿no? Y en ese aspecto sí creo que ahí es como de este tipo de valentías que también sí celebro mucho, de defender esa autonomía corporal, ¿no? Y de decir, eso es lo que quiero hacer con mi cuerpo, pero no hay pero, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Y esa valentía sí yo la celebro muchísimo, y también como que me sumo cuando sí nace de este autoconocimiento. Y bueno, o sea, hablando como pues a las adolescencias, ¿no? Autoconocimiento, que luego pues el adultocentrismo, ¿no? Bueno, ¿tú qué sabes? Bueno, pero el autoconocimiento de este presente es que quiero hacer esto con mi cuerpo. Igual en algunos años, porque como lo platica Nancy, pues ella investigó mucho y fue revisando y todo. Bueno, si este conocimiento me hace sentir esta certeza, pues pa'lante, ¿no? Y si ya después cambio en lo que sea, pues ya, ¿no? Entonces, creo que tu texto sí es un llamado muy bonito a respetar la autonomía corporal de otras y de una misma. O sea, si una siente el llamado para decir, porque pasa mucho, ¿no? Que tomamos decisiones sobre nuestro cuerpo y todo el mundo se quiere meter. Y es como, no, pues, o sea, no, ¿por qué? ¿No? O sea, y que una mujer que se encuentre con tu texto se sienta que hace bien en aferrarse y decir, no, eso es lo que yo quiero para mí, punto. Sí, coincido totalmente en el valor en la importancia que tiene el texto de Nancy, porque de verdad yo pienso, aunque sé que es una antología que puede leer una mujer de cualquier edad, de verdad, de cualquier edad, y puede eh, encontrar en estas historias como a estas mujeres tomando decisiones, enfrentándose a situaciones, eh, respondiendo a este momento que están viviendo. Son ellas tomando la decisión. No son ellas siendo como tuteladas, ¿no? Que creo que históricamente las mujeres por muchos años fueron tuteladas, muchas de ellas, ¿no? Otras lograron como esta emancipación y esa autonomía, pero muchas de ellas sí fueron tuteladas en una sociedad patriarcal, en una sociedad que ha querido controlar sus cuerpos, sus decisiones, sus relaciones y todo sobre ellas. De pronto encontrar un texto como el de Nancy, y a la edad que narra la historia, que es una adolescencia, es de pronto como, resulta que hay mujeres que toman decisiones. Y yo también puedo ser una mujer que toma decisiones. Me parece muy inspirador, la verdad es que es un texto muy, muy valioso. Y hay poder ahí, hay poder en la toma de decisión, hay autonomía, hay independencia. Y de verdad yo pienso mucho en que me hubiera encantado leerlo como más chica, ¿no? Así como de, porque a veces una no sabe ni por dónde entrarle a la lectura, ¿no? Entonces creo que es lo que quisiera sumar a lo que Miranda ya nos compartía. Y querida Miranda, ¿me escuchas?
Hola, hola, sí, ¿me escuchan ustedes? Un favor, es que te estás pixeleando, amiga, entonces no sé si quieras salir y entrar para que Sí, ahorita que te escuchemos, todo bien, ¿va? va. Le pedí, ya, vamos a pasar esta parte, querida Nancy, de la lectura de los fragmentos, si te parece bien. Vamos a empezar con Miranda y a continuación tú nos lees un poquito, porque creo que sí, o sea, estamos platicando de, ay, los textos y la antología y no sé qué, pero qué importante es escucharlas y ver cómo, o sea, un fragmento que nos quieran compartir, ya sea del inicio, el medio, el final, lo que sea, creo que nos va a abrir mucho el apetito lector, como para saber eh, por dónde le podemos, bueno, qué nos vamos a encontrar en sus textos. Entonces, ya llegó aquí la querida Miranda. Entonces, ya te escuchamos, querida. Hola, hola, Vas. ¿me escuchan? Sí. Ya. Uh-huh. Ok, voy a leer, no sé cuánto Ángeles cuento. Lo que tú quieras, es nuestro Ok, espacio. Sí. ok, voy a leer una paginita, una idea completa, pues. Em, de los cambios repentinos en el cuerpo se habla en susurros. Rara vez se nombran, porque pareciera una manera de atraerlo, manifestarlo, o incluso lo contagiamos. Es incómodo para muchos. Se entiende el miedo porque nadie, que no nació con limitaciones corporales, quiero acotar que quienes nacieron con una discapacidad podrán tener una experiencia muy distinta a la mía, quisiera estar en una situación que limite su movilidad, su interacción con otros o atravesar una enfermedad crónica más agresiva. Sin embargo, es importante dejar abierta esa puerta, con el dolorcito y miedo incluido. Es una posibilidad para ti y para las demás personas que te rodean. Todas y todos estamos en riesgo de enfermar o adquirir una discapacidad. Me hubiera gustado tenerlo más en cuenta. Tal vez eso no me hubiera hecho sentir tan valiente como para ignorar mis síntomas. Tal vez después de sentir la vida rota hubiera tenido una plática franca con mis amigas sobre la tristeza, en vez de forzarme a mantenerme feliz para no molestar a nadie. Tal vez no me hubiera tardado tantos años en dejar de pensar, si pudiera caminar normal de nuevo, si pudiera hacer las cosas normal de nuevo. ¿Qué es normal? ¿Cuáles son los cuerpos normales? Era joven, entonces, ¿por qué no ver lo que me pasó como una aventura más, una nueva fase en mi vida? Le inyecté optimismo, sí me ayudó, con todo, pero también tuvo sus consecuencias. Los cambios corporales siempre son oportunidades para expandirnos, o eso dicen algunos. Si cambiamos nuestro peso, nuestro aspecto, nuestro maquillaje, cabello, nuestro vestir, es como empezar de cero, ¿no? Pero ¿pasa lo mismo con una discapacidad? No. Sientes cómo todo se detiene un poco, y aunque encuentres, como yo, segundas oportunidades médicas para intercambiar huesos enfermos por metal, la sociedad no le da otra oportunidad al cuerpo. Aún alegre y maquillada por el hospital, experimenté un profundo sentido de aislamiento del que me costó mucho salir. Muchas gracias, Miranda. De verdad, léanlo completo. Es un texto largo, como le gusta escribir a Miranda. Creo que son reflexiones largas, de largo aliento, muy profundas. Y muchas gracias, Miranda, por por leernos este fragmento. No sé si quieras mencionar algo. Este, no, nada, que los invito a leerlo. Y les digo, para mí sí es un tema como complicado, como tratar de explorar un poco qué estaba en mi cabeza por ese tiempo, ¿no? Porque sí lo intenté, o sea, sí intenté escribir mientras me pasaban las cosas y solo lloraba y lloraba y se borraba todo lo que escribía, o sea, no puedo. Entonces también para mí es como volver a mí en ese tiempo, ¿no? Y también enfrentarse a las cosas rudas como son, ¿no? Como lo acabo de leer, o sea, los cambios corporales son celebrados, pero la discapacidad no, ¿no? Y sí creo y sí se me hace rudo lo que, o sea, lo que acabo de leer que yo escribí, se me hace rudo y se me hace cierto, o sea, la sociedad no le da otra oportunidad al cuerpo, no es es muy rudo y digo, ay, pero es cierto porque me ha pasado, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que he aprendido que así como el cuerpo es muy frágil, así es de rudo igual, así es de fuerte y también creo que así he sido yo ya con los cambios, ¿no? Entonces, ya, nada más, las invito a leerlo igual, pues el texto completo y ahorita que escuchemos a nuestra querida Nancy también. Muchas gracias. Vamos contigo, Nancy, por favor. Gracias. Gracias, Miranda. Me encantó el cachito. Bueno, yo ya también leí el tuyo, pero
también se me hace súper impactante. Bueno, cuando era adolescente, a mis 14 años, tomé una decisión muy importante. Al tomarla, en un principio, el mundo se vino en mi contra. Bajo el influjo de la adrenalina propia de la edad, hice lo que me pareció correcto. Pensé en vivir de acuerdo con una filosofía de vida buena, en forma muy práctica. No sabía mucho al respecto, por lo cual me dejé guiar por mi intuición. Observaba a mis hermanas y hermanos, de quienes siempre había recibido buen ejemplo para seguir sus pasos. Me gusta la idea de aprender a preparar un platillo de cocina y después estudiarlo a fondo. Me resulta más fructífero de hacerlo a la inversa, que hacerlo a la inversa. Desde esta forma de ver la vida caigo en cuenta de que tomé varias decisiones trascendentes por aquella época. Una de ellas, sin saber que hoy me vería estudiando el concepto de dietética de Michel Foucault, en donde analiza la manera que tenemos de relacionarnos con nuestro cuerpo y el arte del cuidado del mismo, fue optar por la dieta vegetariana de manera irreversible y no negociable. Desde entonces guardo una relación sana con mi cuerpo. Busco ejercitarlo y nutrirlo, procurando también alimentar mi alma mediante la búsqueda permanente de ser una mejor persona. Añadí también a mis hábitos diarios la meditación y práctica de yoga. Esto que escribo suena de algún modo romántico porque a esa edad lo normal es que una dependa casi por completo de sus progenitores. A mi madre no le agradó del todo que yo optara por el vegetarianismo. Según su experiencia de vida y conocimientos, estancaría mi desarrollo biológico al cambiar de régimen. Nunca sabré si eso fue así, aunque yo me siento bien desde siempre y luego de varias décadas de práctica me considero de lo más normal. Y ya ahí le dejo para que, por favor, lo tengan, lo lean. Sí, y terminen de escuchar qué pasó. Y para que tomen sus decisiones también. Por favor. Tómenlas así, sin ningún tipo de pudor, no le pregunten a nadie. Así como Nancy, ya, esto hace sentido para mí, vámonos. Y que tampoco es tarde, ¿no? O sea, créeme que sí me dejó muy, muy reflexionando tu texto de cuántas cosas yo quise hacer en su momento. Así como pequeños cambios de hábitos y así, pero no sé, no iban de acuerdo a mi familia, a lo que comíamos, eso que era como no, y era como tan fácil como decir eso quiero, ¿no? Y solo ser firme y eso quiere cambiar. Entonces, también ahora de adulta digo, ay, sí, como qué cosas quisiera implementar. Sí, también es un detonador muy bonito tu cuento, Nancy, tu testimonio, Nancy. Muchas gracias por compartirlo. Gracias. Oigan, perdón, se me ocurre, ¿verdad? Ahorita que estamos en vivo, pues invitar a la gente, sobre todo, no sé, se me ocurre que se le puede regalar este librito a amigas, ¿verdad? Porque hay muchos puntos de conexión distintos, hay muchos temas, entonces pues la verdad es que sería un genial regalo de marzo. ¿Saben? O sea, las escucho y es como un despertar, es como, no sé, es como darte esta oportunidad. Como pensaba también en que al leer a Nancy era como mi proyecto de vida soy yo y tomando un camino, soy yo que tomando la decisión de alimentarme de esta manera, pensando en que quiero un bienestar para mí y yo voy a buscar un bienestar. Y entonces de pronto es como sentir la presión social del deber ser, de cómo deberíamos ser, qué deberíamos comer, qué es lo normal, que creo que de eso me voy a quedar con esa palabra, me voy a quedar de esta plática, porque creo que se ha cuestionado mucho qué es eso de lo normal, qué significa ser una mujer normal, ¿no? ¿Cómo se supone que debería actuar una persona, una mujer normal? Entonces, ¿qué pasa cuando nos salimos de la dichosa normalidad, no? Entonces, ¿y qué consecuencias hay? Porque de pronto sí viene una sociedad aplastante en donde, no, ¿cómo te atreves a ser vegetariana? Lo normal es ser qué, según quiénes, ¿no? Según qué parámetros. Entonces, de pronto, todo esto nos mueve en los textos de que están acá, tanto el de Nancy como Miranda, con la corporeidad. Nancy, por favor. ¿Cómo te atreves a ser vegetariana en un mundo de cabritos? Ajá, y Nancy es de Monterrey, entonces si algo siempre escuchamos es eso de la carnita asada, ¿no?
pero Sí. está en el imaginario colectivo. Claro, ¿cómo te atreves, no? Entonces, Cuando vuelvo a hablar con algún regio o alguien así de que todos en Monterrey comemos carne, todos menos una. Hay una que no, entonces no son todos. No generalices porque yo conozco a una que no y es la más feliz y ni modo. genial. Que eso también es importante mencionarlo. Las historias son de diferentes territorios. Son mujeres que habitan diferentes territorios de este país que llamamos México, ¿no? Son mujeres que tienen diferentes edades, habitan diferentes territorios, tienen diferentes experiencias de vida, y eso fue algo que también se cuidó mucho en la antología. Pensar en que no podemos concentrar solo las historias de vida de las mujeres mexicanas en el centro, ¿no? De ninguna manera, eso sería negar otras historias, negar otras realidades y negarnos a nosotras mismas la posibilidad de conocer otras historias. Entonces, creo que de ahí también lo importante de esta diversidad en lo que leemos, ¿no? Más allá pues de lo que a veces como que tenemos más a la mano, ¿no? Que a veces pues podemos, pues sí, solo caer en estos textos como de novedad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando le buscamos otras lecturas? Entonces, pues nada, te quería sumar eso. Y vamos a leer 3 comentarios que llegaron por acá y se los voy compartiendo. Aquí está Yamelia Aguilar Duarte y ella dice, hola, muchas felicidades por ambas autoras. Me manda aplausitos. Y ella también dice, será interesante leer los textos completos de Miranda. La mayoría de las personas que no nacieron con alguna discapacidad, lamentablemente no tienen en cuenta que todas somos potenciales personas con discapacidad en cualquier momento. Y ella también nos dice, muy bien, Nancy, interesante la decisión de tu cambio de alimentación, pero también pensando en todos los buenos hábitos. El primer territorio a conquistar es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, espíritu, nuestro yo, como una gran obra de arte. Claro que sí, muchas gracias, Yameli. Y también aquí está la querida Margarita Rivero y nos dice, gracias por tu valiente texto, Nancy. Entonces sí, ha sido genial poder de verdad conocerlas desde esta manera más profunda. Yo como la que las invité y antologué y todo, me encanta poder conocer eso, porque de eso se trata, de escucharnos, leernos y de conocernos. ¿Qué más somos las mujeres aparte de eso que nos han dicho, no? Y la querida Daphne Roth, muchas gracias por estar acá, querida, dice, son unas extraordinarias escritoras. Gracias por compartir con nosotras un pedacito de sus textos. Ah, muchas gracias. La querida Daphne es mi cuñada, entonces me da mucho gusto que ande por acá. Mando saluditos. Y bueno, pues vamos a seguir con la plática. Tenemos ahora una dinámica, preguntas sorpresas para las autoras, a ver qué nos van a contestar. Aquí tengo 4 preguntas. Cada una me va a decir un número y a partir de ese número le va a tocar la pregunta. Entonces, ¿quién quiere iniciar? Miranda dice que Nancy. Sí, lo tocan a... Va, venga. Vas, Nancy, del 1 al 4, ¿cuál quieres? 3. Muy bien. La pregunta dice así. ¿Qué le recomendarías a alguien que tiene ganas de escribir, pero no lo hace? Híjole, está cañón. No, no es cierto. Tiene ganas de escribir, pero no lo hace. Hay muchos motivos por los que puede que no escribamos, ¿no? Hace tiempo me escribió una amiga que yo creo que vio que empezaba así como a escribir yo y eso, y me dijo, quiero escribir, necesito que me ayudes. Y le dije, bueno, ya le hice algunas recomendaciones, ¿no? Yo creo que siempre hay algo de lo cual se puede escribir. Entonces, ¿qué le recomendaría? Primero, a lo mejor puede que le ayude el que lleve un diario, el que todos los días, que haga un ejercicio escritural diario, pequeño, no tiene que ser grande, puede hacer notas. También puede registrar, por ejemplo, cosas que le pasan por ahí en algún viaje o esas cosas se pueden guardar y en algún momento dado armar algo relacionado con ello o escoger algo y sobre ese desarrollar, quizá asesorarse con alguien para efectos de ya ver por qué rumbo, por qué género, por
como lo quiere poner, ¿no? Como un ensayo, no sé, depende de lo que le guste a la persona. Sí, a mí me gusta mucho la poesía y es quizá lo que más escribo. Y pues eso puede ocurrir en cualquier momento o simplemente porque pues me senté a escribir, ¿verdad? Hay algo que es padre que he descubierto, que es, y de hecho hace poquito escribí sobre ello, que es escribir sobre lo que otros escriben, como un espejo, ¿no? Y eso se me ocurrió hacerlo, no tanto, no fue así tan intencional, sino que me surgió, pero me pareció muy interesante porque es como un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio de verse y de reconocer algo que está escrito en otro lado y cómo lo ve uno, y bueno, es un ida y vuelta, ¿no? Escribí con relación a algo que había escrito Matilda, que es amiga de nosotras también, porque ella hizo también un artículo muy padre sobre Nosferatu, y entonces yo escribí contestándole sobre lo que había escrito, porque como es algo que yo no se me antojó ver por lo que ella escribió, pero fue muy padre porque el texto es una chulada, ¿no? Entonces creo que una de las formas, y que yo daría consejo a alguien, es que también, por ejemplo, le conteste a alguien, ¿no? En un artículo que le gustó, le conteste a alguien. No importa si no sale bien, y no, o sea, que no piense en eso, que le conteste, que opine, y pues puede guardar sus textos y pues ya después puede darles forma. Eso ya es, digamos, más adelante. Uh-huh. Casualmente, perdón que me meta, casualmente leí ese texto de Matilda y suscribo que sí es muy buen texto. O sea, yo no he visto Nosferatu, se me fue, se me pasó del cine y dije, ay, X, o sea, la verdad dije, bueno, ya se me pasó, adiós. Pero leí el texto de Mati porque también, pues, es mi amiga y la verdad está muy bonito y me dieron ganas también como de ver la película y tratar de, pues, de notar y de hacer como este análisis que ella tiene, y también creo que este consejo que da Nancy, que al menos no lo había escuchado recientemente de nadie, sí lo considero bastante como particular. Sí es bonito porque creo que así ya no es, porque viene siendo como de esta comunicación, ¿no? Alguien escribió, yo le voy a responder pues escribiendo o con un texto, y creo que es como un buen ejercicio, así que también se me hace muy buena idea. Suscribo ese consejo. Ahora te toca, perdón, ahora te toca leer el que le contesté. Lo voy a buscar o pásamelo o ponlo en el chat para que siga yo la charla de Nosferatu, y cuando vea la película a ver si tengo chance y les respondo a las dos y así nos vamos. Okay, y así se escribe y ya, y cuando menos se están dando cuenta nos estamos respondiendo, ¿no? Pero es muy bonito. Sí, gracias. Te toca responder, Miranda. ¿Qué le recomendarías a alguien que tiene ganas de escribir pero no lo hace? Primero, que se serene mucho, o sea, que no se culpe de que no lo está haciendo. Creo que Nancy sí empezó su respuesta, pero creo que sí, no hay que no hay que gastar, o sea, no hay que ver como un desperdicio ni de esfuerzo mental, ni de respiración, ni de nada, estarnos recordando que la vida está muy agitada, como para que decir, ay, no tengo este momento, ¿no? No tengo este cuarto propio, que ya lo ha hablado Gloria Ansaldúa, o que no tenemos este espacio perfecto para escribir. Yo creo que partiendo de esa aceptación, tienes tú que agarrar y estructurar y planear como cuál es tu espacio en donde puedes escribir, o tienes chance, o tienes 5 minutos, y como dice Nancy, ya empezar a hacer tu dinámica, o sea, tratar de crear tu propia dinámica escritural. Y yo creo que lo que a mí sí también son similares a mí, como tratar de bloquearte un horario, o sea, que tú digas, oigan, al menos 10 minutos al día voy a escribir en donde sea, no importa, pero voy a escribir. Y también que valoremos todos los espacios en los que escribimos, porque a veces como que, ay, no escribí nada en el día, bueno, pero sí escribí un montón de contenido, sí escribí un montón de otras cosas que tal vez son del trabajo, no son tal vez mi escritura personal, pero sí creo que importa mucho que tratemos de colarlo en el tiempo, ¿no? O sea, tengo este lapso de tiempo y lo voy a respetar. Y lo voy a cumplir si sean 5 minutos si quieren empezar, 5 minutos, 10 minutos.
o le hagan como yo, si es que luego el cuerpo también las vence, hagan sus notas mentales, en serio cuenta esa escritura cerebral de ahí tengo una idea, ¿no? Y ya están preparando el texto, sí, tal vez cuando lleguen al papel sea otra cosa, pero tomen el hilo, solo sigan ahí escribiendo en su mente, así sí lo voy a hacer, así lo voy a hacer, al menos para traer la mente activa, y ya. Me encanta, gracias a ambas, porque creo em, que hay veces que una empieza a ver a otras escribir y dices, yo también quiero, pero ¿por dónde le entro? Te agobias, te sientes mal, y ahora ya nos dieron como consejos, ya nos dijeron también como que hay que llevarla tranqui y hay que también como darnos el espacio y creo que ayuda muchísimo. Y bueno, vamos a ahora Miranda, por favor, nos queda la 1, la 2 y la 4. ¿Cuál quieres? La 2, la 2, la 2. Muy bien, te leo la pregunta 2. Y la pregunta 2 dice, ¿cómo te sentiste cuando te llegó la invitación para participar en la antología? Me sentí sonrojada. Dije, ay, Ángeles, estate. Así como, como de qué es esto y por qué es como un tipo de romance ¿no? Y lo digo con toda la mora posible, ¿no? Que también creo que ya, no en ese texto de amistad que comentó Ángeles en un principio, pero yo sí creo fielmente que en la amistad hay como este romance, ¿no? O sea, este romancear, este convivir. Entonces, para mí sí fue emocionante, que es como Ángeles me ha elegido para ser parte de su proyecto. Entonces, para mí sí fue como un paso en la amistad, si lo soy totalmente honesta, porque sé que es para varias y como ella dijo, ella tiene un gran amor por nuestras historias de vida y así, pero si hablando así exclusivamente de mí, sí lo sentí así como, ay, Ángeles. Muchas gracias, me sentí muy honrada, me sentí muy, muy querida, muy apreciada, porque pues también esto significó convivir más con Ángeles en otras maneras y tejer pues nuestra amistad ya hablando de este tema. Así que me sentí como muy emocionada con ese nervio, pero el nervio bonito, o sea, el nervio bonito de, ay, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a crear? Entonces, muy, muy feliz, muy, muy, muy bonito en todo sentido. Y cuando empecé a ver también como quiénes iban a participar y las sorpresas que nos dio de la antologadora, va a ser esa persona. Igual todo lo que fue lo de la portada, fue bellísimo el proceso de como díganme esto, díganme aquello, y no nos dijo para qué, y todas confiamos. Y nos sorprende y la forma que incorporó que pues hay una escritora que no tiene o sea, o que no comparte el tema de las mascotas con nosotros, pero incorporó plantas, o sea, todo ese cuidado. Entonces, ya sabía que iba a un lugar bonito, pero definitivamente fue un lugar como muy bellísimo todavía al que nos llevaste con todo este proceso. Pero muy feliz, me sentí muy feliz y te digo así como chiveada de, ay, Ángeles. Pero es porque te quiero, te aprecio mucho y demás, pero muy bonito. Muchas gracias por compartir tu respuesta, Miranda, qué bonito. Y Nancy, por favor, te leo la pregunta. ¿Cómo te sentiste cuando te llegó la invitación para participar en la antología? Ubicatex, Nancy Medellín. Sí, yo la verdad me sentí muy orgullosa, o sea, me sentí muy, muy bien, igual que Miranda, muy querida, muy apreciada. Lo que pasa es que, pues yo, sepan, ¿verdad? Yo admiro mucho a Ángeles. Tiene o sea, hace un trabajo muy padre en históricas. Por ella yo he conocido a autoras, ¿verdad? Porque hemos estado en club de lectura y hemos estado también en talleres que ha dado ella, en donde, ¿de dónde sacó a fulanita, no? O sea, así como de la manga, ¿no? Como ya dije antes, ¿no? Del año del kikiriki, porque realmente ahí es donde he conocido algunas, bueno, no solo aquí, ¿verdad? Con ella, pero sí, me ha mostrado así como un mundo. Entonces, para mí ha sido muy padre seguirte la huella, estar aquí contigo, y entonces que me invitaras, pues para mí fue muy, muy valioso. La verdad, sí me sentí así como que, así, muy consentida, ¿no? Así que muchas gracias. Qué bonito, mira, Nancy, muchas gracias. Y sí, nos conocimos justo en círculos de lectura, en talleres, y también a la querida Miranda, así nos conocimos. La lectura nos unió y ahora la escritura nos unió y me da muchísimo gusto. De verdad ha sido muy, muy linda esta experiencia, muy amorosa, muy sorora, muy
pues muy amable, muy, muy tierna, muy de apoyo, de acuerpar. La verdad es que así salen estos proyectos, ¿no? Y más cuando uno trae pues este posicionamiento de vamos a hacer otras, desde otros lados, vamos a construir desde otros lados. Entonces, pues muy agradecida por sus respuestas. Vamos a leer otros mensajitos que llegaron. Y aquí dice la querida Yuri Bautista, que ella también es parte de la antología con un textazo, que ya platicaremos de él. Yuri nos dice, saludos amigas, las quiero. También te queremos, Yuri. Muchas gracias por venir a saludarnos. Ella es coordinadora de Sonámbula, un proyecto que queremos mucho, entonces, pues de verdad eso también la conocimos en talleres, en círculos, entonces ahí nos encontramos, ¿no? En la lectura y ahora pues también en la escritura y es un placer. Y también acá está Roble Medellín. Ella dice, entré tarde, pero les envío un abrazo. Qué padre, querida hermana Nancy. Mm. Un saludo a Roble Medellín, que acá un saludito para Nancy. Y bueno, muchas gracias por todos sus comentarios. Y ahora vamos con una pregunta que es en realidad para las que va a tener repercusión en las próximas charlas. La pregunta que les lanzo es, ¿nos comparten una pregunta para la próxima autora que venga a platicar? Empezamos con Nancy y luego Miranda. ¿Cuál será la pregunta? Para las siguientes autoras que vienen, ¿qué les preguntaría? Yo les preguntaría si este libro se lo compartirán a alguien de su casa. Eso. Y yo acá anotando antes de que se me olvide. Vamos contigo, Miranda. ¿Qué pregunta le dejas a la siguiente entrevistada? Yo quiero preguntar sobre proceso creativo, si batallaron entre varias primeras veces o fue como instantáneo. Esa es la primera vez, ¿no? Y si sí batallaron, ¿cómo decidieron? O sea, ¿qué fue lo que dijo? Me voy a quedar con esta. O sea, ¿cómo decidieron su primera vez? Tu micro, por favor. Yeah. Gracias. Muchas gracias a las dos. Creo que vamos a hacer, con estas preguntas seguimos conociendo a las autoras. Van a ser preguntas que van a ser muy interesantes porque ese es todo un tema, ¿eh? ¿Qué significa cuando una de pronto se vuelve escritora o de pronto dice, ya voy a escribir de manera pues más continua, ¿no? En el publicar es literal, es hacer público algo, lo que una piensa, siente, y de pronto es como de, más personas lo van a leer, incluida mi familia. Entonces, ahí hay todo un tema de qué significa ser escritora y entonces esta es una muy, muy buena pregunta de, ok, vas a dejar que alguien más lea, ¿no? Y la de Miranda, que es como de, oye, ¿cómo le hiciste para elegir esa primera vez? Cuéntanos todo. Entonces, qué buenas. Muchas gracias a ambas. Son muy, muy buenas las preguntas. Vamos a ver qué otra cosa nos dicen las siguientes entrevistadas. Y pues vamos a ir cerrando la charla porque ya platicamos de muchos temas. Y bueno, ya para cerrar la charla, voy a compartir dos mensajitos más. Acá está la querida Dafne, noticia grande, Ángeles San López. Muchas gracias, querida. Yo agradezco mucho este reconocimiento porque, pues, creo que nos espejeamos entre nosotras. Eso que una ve también lo ves en las otras y es como de, yo también puedo, yo también hago, yo también, ¿no? Entonces nos inspiramos, nos referenciamos y creo que para mí eso es algo muy, muy valioso. Entonces, muchísimas gracias, querida Dafne. Y acá Ricardo Ávila nos dice, admirables, muchos éxitos y crecimiento en su camino literario, también camino de vida. Muchas gracias, Ricardo. Creo que eso es muy importante porque sí, es todo un camino de vida. ¿A dónde va una con la escritura, no? ¿Qué otras vinculaciones, qué otras colaboraciones puede hacer? Y es maravilloso este camino. Y bueno, ya para irnos, pues nos vamos con la pregunta de ¿en dónde las podemos seguir leyendo? Pueden compartir los blogs, como ya nos decía acá la querida Nancy, pueden compartir sus blogs, pueden compartir pues cualquier lugar donde podamos seguirlas leyendo. Y finalmente, pues ¿con qué les gustaría despedirse? ¿Quién inicia? Creo que me toca. Ah, Nancy. Bueno,
Como despedida, pues ya les dije yo, yo soy de la idea de que este libro se lo regalen a una amiga. O sea, se me hace muy padre, hay historias de diferentes tipos, muy diversas, ¿no? Justamente ahí Roble está mandando saluditos y ella me preguntó, ¿de qué es esto? ¿Qué es esto de la primera vez, no? O sea, bueno, no me lo preguntó así, pues fue en un texto, pero sentí que me lo preguntó así. Entonces, justo le decía yo que de algún modo cuestiona un poco eso de la primera vez, que normalmente se asocia a la primera vez en el sexo, ¿no? De la primera relación sexual. O sea, de algún modo lo cuestiona porque hay primeras veces de todo, incluidas esas, ¿no? Entonces, sí, hay historias de unas y de otras y van de extremo a extremo. Y lo otro padre es que, como es intergeneracional, o sea, ahí estamos de todas, ¿no? Chiquitas y grandes y demás. Entonces, creo que eso es muy enriquecedor para la antología. Así que yo recomendaría eso. Con eso me despediría y creo que pueden leerme si gustan. Por ejemplo, yo escribo en algunas revistas digitales, Hipérbole Frontera, que de pronto les colaboro, en Voz del Narrador, en Anfibias Literarias y bueno, en antologías poéticas, que esas sí ya están publicadas. Ahí voy a procurar seguir escribiendo y tengo mi Substack, que es nancymt.substack.com, que ojalá y que entren. Acabo de empezarlo porque dije, bueno, voy a poner uno porque se me hizo muy amigable. Así que eso. Muchas gracias, Nancy. Y Miranda, por favor. Bueno, yo colaboro, aunque este año no, pero colaboro con con la revista híbrida que se llama ladesvelada.com, bueno, ladesvelada.com.mx, que es el texto que Ángeles va a compartir después en Históricas. Ahí están casi todos mis ensayos. Y tengo un espacio en Medium, que hace mucho que no uso, pero ahí igual hay otras cosas. Pero realmente en donde se concentra casi todo mi trabajo ensayístico es en La Desvelada. Adicional, pues igual he colaborado con otros medios, pero creo que ahí es por el momento el lugar. Y pues está también la antología de fantásticas, de especulativas, que ahí también mi cuento es el primero. Entonces, pudieran también revisar eso, que es un poquito como, es escrito más no ficción, la verdad, aunque tengo mucha ficción que está en mi escritorio, pero publicada, creo que tengo muchísima más ficción. Tengo un cuento en Sonámbula, ahorita que pasó Yuri igual me acordé de eso por ahí, pero en La Desvelada, ladesvelada.com, ahí pueden encontrar prácticamente, sí, la mayoría de lo que he escrito, y ahí suelo yo colaborar también bastante seguido. Y pues muchas gracias, Ángeles, de nuevo por la invitación. Igual gracias, Nancy, por este tiempo, esta charla, por convivir, por escucharte. Y pues en serio, uniéndome al comercial, es un libro muy bonito que es como súper detonador. O sea, es un apapacho que no les va, o sea, tiene ese efecto súper bonito de que las va a hacer ir hacia atrás, o sea, de cómo fueron mis primeras veces más allá de lo sexual, como estaba comentando Nancy. O sea, qué primeras veces son relevantes y cómo es ahora, ¿no? O sea, cuáles son las que me esperan o cómo me gustaría arropar a quienes tengo cerca si es que veo que pudieran pasar por una primera vez similar a la mía, ¿no? O cómo fue la de otras. La verdad es que sí, creo que rescato también algo que ya había comentado Nancy, es un libro puente muy bonito, o sea, pueden llegar a lugares muy bonitos de ustedes mismas o con otras con este libro. La verdad es muy bello, así que es un muy buen regalo, es una muy buena adición a su biblioteca para esta época de escritura de mujeres, la verdad, es muy bonito. Muchas gracias, Miranda. También Nancy nos dice que a ella la pueden leer en Ediciones Morgana México, revista, que es de Marisol Vera Guerra. Entonces ahí también están los textos de Nancy. Y bueno, pues a mí solo me queda decirles que agradecer tanto a Nancy como a Miranda por hacer el esfuerzo de estar acá, de venir a platicar, de compartir pues también sus experiencias con el libro, con la elaboración de los textos, cómo ven la escritura, qué han hecho, cuál ha sido su camino en la escritura. Muchas gracias.
Y bueno, pues a mí me toca decirles que si alguna quiere un ejemplar de la antología, puede mandarnos mensajito a nuestras redes sociales y ahí nos ponemos de acuerdo. Hacemos entregas presenciales aquí en la Ciudad de México o hacemos envíos. De verdad es, como mencionaba Miranda, es una antología que se queda con una y que hace este puente, hace estos ejercicios de memoria, nos permite también reconocer quiénes hemos sido y quiénes podemos ser en el futuro, y eso a mí me gusta mucho. Y bueno, les recuerdo ya comercial, aparte de que pueden comprar el libro. Mañana tenemos reunión del círculo de lectura. En Históricas tenemos un círculo de lectura que se organiza todo el año. Mañana tenemos sesión. Vamos a hablar sobre el agua. Y creo que aparte de leer los textos que vienen en la antología, vamos a hablar de cuál es nuestra relación con el agua. Y creo que eso es algo muy importante, más en estos tiempos de crisis hídrica y de saqueo. Entonces, pues también la escritura es política, también nuestro posicionamiento frente al mundo lo es. Tiene que ser crítico, tiene que ser reflexivo, que cuestione, y mañana pues vamos a andar ahí platicando en el círculo de lectura sobre el agua y sobre los maravillosos textos que escribieron mujeres sobre el tema. Entonces, mañana nos vemos en el círculo de lectura, pueden comprar su libro y pues nos vemos en otra transmisión. Aquí andaremos hablando de la antología, conociendo a las autoras y colaboradoras, y muchas gracias a las que estuvieron en la transmisión. Gracias por estar aquí, que pasen bonita noche. Gracias Nancy, gracias Miranda, y nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias a las dos Vimos. y a todos los que estuvieron por aquí. Sí, bye.